Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de Confesiones a Claudia, de Pedro Carreras Aguilera. Pedro Carreras Aguilera nació el 18 de diciembre de 1954 en el paraje Arroyo del Montazo, sección Sidra de Tomas, municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, pero durante mucho tiempo residió en el municipio de Tenares y compartió conocimientos con sus municipios, por lo que ambas comunidades lo acogieron como suyo por igual. Fue un ensayista, novelista, agrónomo y catedrático. Se graduó de maestro normal y de ingeniero agrónomo. Poseía una maestría en protección vegetal y otra en enseñanza superior, ambas cursadas en una universidad cubana. Fue docente en la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, en la Universidad Católica del Cibao de La Vega y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, David, en Panamá. Dictó conferencias magistrales sobre recolección de fuentes históricas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros. Fue miembro de la agrupación cultural Casibajagua. Dirigió el periódico local El Vocero, colaboró con el periódico El Jaya, con las revistas Radar Nordestano, La Prensa, Estudios Sociales y con medios digitales. Formó parte del Círculo Literario Domingo Moreno Jiménez de San Ignacio de Sabaneta y de la Peña Cultural Los Iguayos de San Francisco de Macorís. Pedro Carreras Aguilera publicó, entre otras obras, Cuando la Tierra Cantaba, El Noreste en los perfiles de la historia dominicana, Trujillo y la rebeldía cibaeña, Dios olvidó esta tierra, El Galipote Bellaco y otros asombros, Confesiones a Claudia, Una centuria tocando acordeón, de Ñico Lora a Tatico Enríquez, de Mayobanets a Balaguer, una retrospectiva del Macorís del Norte, el general Juan Gómez de Sabaneta Juana Núñez, la Escuela Nueva, Ideología y Culto Trujillo, y brevísimos tópicos de la historia de Chiquita. Durante su vida fue merecedor de múltiples premios e importantes reconocimientos. En todo el Nordeste, Pedro Carreras Aguilera fue un referente por su reconocida intelectualidad, por sus amplios conocimientos sobre las técnicas del ensayo y la novela, por su altruismo a toda prueba y por su indiscutible don de gentes. Falleció el 3 de abril del año 2022. ¿Recuerdas a Palo Bonito, Claudia? Es posible que por la brevedad de tu estancia y el tiempo transcurrido ya no quede más en tu memoria que vagos recuerdos. Pero Palo Bonito sigue siendo eso, lo que tú viste esa semana en que nos conocimos. Una pequeña comarca de amaneceres mágicos y atardeceres melancólicos, donde el sol claudica ante la espesura del monte y por entre las ramas se cuelan espadas de luces y la brisa se mueve entre los árboles como si entonara una vieja canción. El bosque es espeso. Al sur el pinar se extiende hasta donde muere el horizonte. Al norte el repecho se alza bajo los tupidos árboles. Al este el río serpentea ladera abajo. Y al oeste Cerro Pelado se empina, ataviado de levita verde, como todo un altanero señor. Desde Cerro Pelado la vista es hermosa. El horizonte muere en las copas del pinar, conformando un mundo verde. Al caer la tarde, los cuervos vuelan hacia ignotos senderos, con el expreso encargo de alimentar unos pichones de amarillenta boca. Bien, amigos y amigas de la tertulia literaria Papel Maché, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast dedicado a la difusión de la literatura. Y hoy vamos a dedicar el programa a la memoria de un amigo nuestro, escritor, nuestro mentor en estas actividades literarias, Pedro Carreras Aguilera, quien nos dejó físicamente en el mes de abril de este año 2022.
Y para ello contamos en el panel con la presencia de Fernando Iciano, a quien aprovechamos para dar la bienvenida. Iciano. Buenos días, audiencia y a todos los seguidores de este proyecto de Edward Tejada, que ya se ha constituido en una cita semanal, de manera que vamos a tratar de que este programa sea lo más interactivo e interesante para cada uno de ustedes. Muy bien, Iciano, como ya lo dijimos al inicio, y como los oyentes pudieron escuchar que leímos parte del inicio de la novela Confesiones a Claudia, que es el libro sobre el que vamos a conversar hoy, pero más que conversar sobre la novela, lo que queremos hacerle un homenaje humilde a la memoria de Pedro Carreras, y la idea es que entre nosotros dos, Iciano, que es un colaborador habitual de este podcast, y un servidor, vamos a ver si recordamos como debe ser a una persona de la valía intelectual y humana de Pedro Carreras Aguilera. Iciano, vamos a comenzar compartiendo cómo fue la relación de nosotros con Pedro, porque Pedro fue una especie de mentor para nosotros, ¿verdad? Como decía anteriormente, cuando nos iniciamos en estas actividades de la literatura. Pedro siempre dijo presente y estuvo colaborando con nosotros. Si tú pudieras compartir alguna experiencia, bueno, desde cómo lo conociste y alguna otra experiencia que tú hayas tenido con él, este es el momento para hacerlo. Muy bien. Para mí es un gran placer, gracias a Edward Tejada, poder llevar alguna luz de esa persona tan grande, esa persona tan interesante como fue don Pedro Carreras. Pedro Carreras fue una persona que siempre estuvo presente en cada uno de nosotros. Inclusive me acuerdo que cuando yo lo conocí fue una vez que me invitaron en Tenares. Había actividad cultural, habían actividades culturales. Posiblemente yo creo que era de una semana cultural que había allá en Tenares. Y yo fui y de una vez se me acercó, le interesó la novela Testamento de un líder, que era en ese momento que acababa de publicar. Y siempre estuvo al lado mío, siempre él, inclusive me invitaba a su casa. Yo fui de las pocas personas que visité su hogar junto con su esposa, Marta Celi. Y después de ahí hicimos una estrecha amistad al punto que don Bruno Rosario Candelier, parece que la energía confluyeron ahí, me solicitó para que le hiciera una remembranza, o no una remembranza, sino una biografía. Entonces, en uno de los encuentros interioristas que se hizo en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, que está ubicado entre La Vega y Moca y Santiago, pues ahí le hicimos una biografía de la cual él se sintió altamente honrado. Y yo me sentí mejor que él porque él se sintió como que lo que dije tuvo repercusión personal. Entonces, en ese sentido, siempre estuve ahí. Después, también, antes de eso también, él había hecho un artículo de mi novela y en ese sentido, la novela mía cogió mayor auge porque, imagínense, cuando don Pedro dice algo de alguien o de algo, la audiencia es más grande. De manera que yo estoy altamente agradecido y me siento orgulloso de haber sido su amigo hasta el último momento. Inclusive un día antes de él morir, porque hizo una publicación por el Facebook y él se comunicó conmigo, me dijo que estaba bien, que gracias a Dios que la operación había salido bien y que nos íbamos a juntar porque él tenía un proyecto que después nosotros como amigos vamos a tener que darle seguimiento, y es un libro que no está publicado y que solamente le faltaba algo para concluirlo.
Entonces, en ese sentido, yo lo que le propongo a los muchachos, a los que fuimos sus discípulos, nosotros asumir ese libro como un compromiso y publicarlo, concluirlo. Pero don Pedro para mí fue una persona grande, tiene su sitial, una persona íntegra, una persona que se mantuvo siempre firme y no se dejó doblar por posiciones políticas o religiosas. Fue una persona siempre con un ideal, amante de su pueblo, de Sabana, de la Sabana, como dice, de Sabaneta. Inclusive esa provincia lo tienen también lo tienen en un pedestal, porque él también, así como le dio a esa provincia, la provincia también no se cansa de prodigarle y entregarle todos esos favores que él le hizo, es decir, devolver. De manera que don Pedro es grande, don Pedro es inmenso. Bien, Isiano, como tú dices, Pedro Carreras era oriundo de Sabaneta, de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, pero desde los años 80 él se estableció aquí en Tenares, donde fue incluso declarado hijo adoptivo del municipio por el ayuntamiento hace unos años. Y aunque Pedro estuvo por aquí desde los años 80, tú sabes que por razones de edad, aunque yo sí tenía referencia de Pedro, porque yo desde que era muy joven, ¿verdad? Pero realmente lo comencé a tratar a él después que yo regresé de haber estudiado en la universidad en Santiago, que regresé a Tenares, y eso fue como en el 2006, si mal no recuerdo. Yo recuerdo que Pedro inició un proyecto junto a otras personas aquí en Tenares de un medio de comunicación escrito que se llamaba El Vocero. No sé si tú lo llegaste a ver, que era un periódico que se editaba desde aquí de Tenares, con mucha calidad, incluso se imprimía. Sí, sí, claro que sí. Exacto. Claro. Con mucha calidad y claro, un contenido extraordinario. Y entonces ahí fue que yo comencé a tratar a Pedro, porque él me animó, me invitó para que colaborara con el medio. Incluso yo llegué a escribir un par de artículos que andan por ahí, no sé si por algún lado, en algún rincón podrían estar esos artículos en esos ejemplares del periódico que se llegaron a publicar. No se llegaron a publicar mucho realmente porque tú sabes que mantener un medio escrito en estas circunstancias y en el medio en el que nos desenvolvemos es muy difícil por lo costoso que es. Yo realmente me sentía, o sea, admiraba el esfuerzo y la dedicación de Pedro para sacar adelante un proyecto así, porque era realmente muy ambicioso para el nivel de desarrollo que tenemos nosotros o que teníamos en ese momento y la falta de apoyo realmente, porque mantener un medio escrito, eso no es cualquier cosa en términos de costos y de continuidad y de permanencia y de sostenibilidad. Es muy difícil. Entonces, a partir de ahí nosotros, después junto a unos amigos, específicamente Eddie Sosa, Vladimir Ramos, y luego, Isiano, tú te integraste con nosotros, que iniciamos por el 2008, por allá, el taller literario Francisco Rullo aquí en Tenares. Y Pedro estuvo, recuerdo yo, desde las primeras reuniones que hicimos en el centro comunal aquí, incluso esta novela de la que estamos hablando hoy, Confesiones a Claudia, yo recuerdo que en una de las primeras reuniones que nosotros hicimos, Pedro llevó el primer borrador de la novela y nos leyó una parte de unos fragmentos de la novela. Incluso me recuerdo yo que nos reímos mucho porque hay una parte en la novela donde él hace referencia a la lucha libre, porque el personaje principal de la novela como que era aficionado a verla en la época que todo dominicano de los 80 para acá recuerda esa época de Jack Veneno y esa gente, que era un toque de queda los sábados. Entonces tú sabes, en la novela se recogen vivencias, cosas que los personajes que no dejan de ser en parte autobiográfico, ¿verdad? Ahí en ese personaje principal de esa novela, Confesiones de Claudia, no hay duda de que hay... Sí, ahorita lo vamos a tocar eso, Eduardo. Cuando ya estemos hablando en sí de la novela Confesiones a Claudia, pero que vamos a continuar en esa experiencia que tuvimos, porque para que hablemos ahorita de esa novela.
Sí, y como te decía, desde el inicio del taller literario del Francisco Grullón, Pedro estuvo siempre con nosotros, acompañándonos, dándonos consejos, porque Pedro fue un trabajador de la cultura con mucha experiencia, de muchos años, ¿verdad? Y siempre nos decía, o sea, nos daba sugerencias y consejos de cómo debíamos abordar ciertas cosas y hasta qué punto podríamos llegar, tú sabes, como que él siempre se preocupó por eso. Tú sabes que yo valoro mucho de don Pedro, que siempre estaba como en un rincón observándonos. Y era Exacto. como el ojo visor, vaya la redundancia. Y siempre estaba acompañándonos a nosotros. Es decir, nosotros nunca nos sentimos solos. Él estaba ahí observando, viendo la potencia de nuestros escritos. Y siempre él estaba en esos eventos que eran tanto provinciales como nacionales. Y eso nos hacía sentir a nosotros como con ese apoyo y como que muchas puertas nosotros sentíamos porque se abrían. Ah, don Pedro. La gente decía, sí, nosotros somos de don Pedro, esa cosa. Y la gente teníamos mayor acogida. ¿Te acuerdas de eso, Edward? Claro, incluso no sé si tú sabes, Luciano, que cuando se celebró la Feria Regional del Libro aquí en Tenares, correspondiente al 2015 de la provincia de Hermana Mirabal, Pedro fue una de las personas que más incidió en que esa feria se pudiera hacer aquí. Me contaba que en ese entonces era Valentín Amaro, director del libro de la lectura a nivel del Ministerio de Cultura a nivel nacional, y era uno de los organizadores de la feria, y él los dijo, me dijo a mí personalmente. Mira, yo tuve con Valentín y le dije, no, pero es que tú no puedes hacer una feria regional sin tú contar con el taller Francisco Grullón y los muchachos. Tú tienes que involucrarlo ahí. Y de ahí fue que nosotros pudimos ser parte de la organización propia de la feria, como encargado de pabellón y encargado de actividades. Tú mismo diste unas conferencias, recuerdo yo, también en esa feria. Es decir, que siempre, don Pedro siempre tuvo presente el taller, el trabajo que veníamos haciendo de promoción de la lectura y de creación, del fomento de la creación literaria. Y también, tú recuerdas, Luciano, que cuando desarrollamos el proyecto de formación juvenil, de formación literaria para los jóvenes, que fue un proyecto que ganamos como taller, ¿verdad? De lo que financiaba el Ministerio de Cultura. Una vez lo invitamos a Pedro a compartir con los jóvenes y él fue muy encantado, o sea, dijo que sí desde el primer momento. Y recuerdo que los jóvenes se sintieron muy bien con él, que incluso hasta, yo recuerdo que hasta merengue típico se puso en esa clase que él dio con los muchachos, porque él era... Sí, yo me acuerdo, claro. ¿Sabes? Tú sabes que Pedro era un experto en la historia de la música típica. Uno de los aportes que Tenares ha recibido de don Pedro fue que él creyó en esa Casa de la Cultura. Él tenía un ideal con esa biblioteca municipal. Que incluso él fue el impulsor de que el local se reparara, porque coincidió cuando él lo designaron como encargado de cultura del ayuntamiento. Eso fue como en el 2016, si mal no recuerdo, no sé, por ahí. Él fue el que impulsó que se reparara la Casa de la Cultura, que estaba en muy mal estado. Don Pedro tenía un conocimiento vasto de lo que era Tenares. Inclusive él fue amigo de Francis Livio Grullón, tuvo bien acercamiento con personas de grande trascendencia y siempre don Pedro veía en Tenares como un liderazgo dentro de la región, porque él veía mucha grandeza en Tenares. Déjame decir que donde más se explotan esas potencias, esas riquezas, por la parte de la cultura. Y qué bien que de ese grupo hayan salido creadores, por ejemplo, como Vladimir, el mismo Eddie Sosa, que aunque ya había escrito, pero con don Pedro nosotros como que nos perfilamos mejor. Tú también, Kilian Castillo y un servidor. Y don Pedro también era muy buen amigo también de nuestro amigo a destiempo, vaya la redundancia, Carlos Sosa, que también
Don Pedro siempre estaba metido en la cultura de Tenares. Bien, Isiano, como hacíamos referencia anteriormente, el movimiento interiorista, el Ateneo Insular que dirige don Bruno Rosario Candelier, que es el actual director de la Academia Dominicana de la Lengua, rindió homenaje a principios de este mismo año a Pedro. Recuerdo que tú fuiste la persona que incluso hizo la semblanza de él en ese acto magnífico. Uno puede comentar un poco de cómo fue ese acto de reconocimiento y para luego nosotros comentar un trabajo que don Bruno escribió sobre esta novela, sobre Confesiones de Claudia. Sí, sí, claro, cómo no. Don Bruno ya tenía pendiente de hacerle un reconocimiento a don Pedro, inclusive un reconocimiento de repercusión nacional, porque al mismo tiempo le hizo un reconocimiento por escrito de la academia. Me acuerdo que yo fui con don Pedro, su esposa y el doctor, mi hijo, fuimos allá al Centro Espiritualidad San Juan de la Cruz, y en ese lugar también vinieron algunas personas de Sabaneta, como él decía, de Santiago Rodríguez. Hubo algunas participaciones de algunos intelectuales haciendo referencia a la potencia literaria de don Pedro. Y me acuerdo que don Luis Quesada, que él es teólogo, hizo un estudio como de 25 páginas de la novela Confesiones a Claudia. Una maravilla. Don Pedro quedó sorprendido. Se desglosó toda esa riqueza que tiene esa novela. Es una de las novelas contemporáneas más acuciosa, que más conecta con el pueblo, con un romanticismo, porque es de añoranza. Me acuerdo que en ese encuentro a Marta Celi se le salieron las lágrimas, su esposa, cuando ahí se le hizo ese reconocimiento. A raíz de ese reconocimiento, don Bruno le había prometido que el próximo encuentro iba a ser allá en Santiago Rodríguez. En ese mismo encuentro también le doy la gracia a don Bruno, que me escogió para hacer la biografía de don Pedro. Para yo redactar esa biografía, tuve que ir varias veces a la casa, al hogar de Pedro. Entrevisté a su esposa y también a su hijo, algunas personas que le conocían. Leí muchos libros de él. No hubo un ensayo que no ganó. Ganó en San Francisco de Macorís, ganó 3 veces en Flubló, o 2 veces en Puerto Plata. Él cosechaba muchos éxitos y en ese sentido también en esa biografía salió de un texto que más vasto, un ensayo que él no llegó a concluir, y fue por eso yo dije ahorita que debíamos nosotros de retomar eso y ver cómo en algún momento se le dé una publicación. Pude ver algunas experiencias que él tuvo con grandes personalidades, entre ellas Juan Bosch, Francis Livio Grullón, pero él tuvo un roce muy de cerca con don Juan, con Bosch, y Juan Bosch pudo olfateó la calidad de su persona, de sus escritos. Inclusive le regaló, me acuerdo que salió en la biografía, le regaló un diccionario específico de cómo escribir. Le regaló también apuntes para escribir cuentos y también le regaló un libro, decía don Juan Bosch, que lo tenía como una reliquia. Don Pedro fue tan grande que fue hasta articulista del periódico de vanguardia del PLD. En esa biografía, él viene de Santiago Rodríguez con muchas dificultades, con una familia que había dejado el pellejo porque su tío fueron perseguidos en los tiempos de Trujillo y tuvieron que irse a hospedar
en las entrañas de la cordillera porque lo buscaban para matarlo. Entonces, viene también con muchos sentimientos revolucionarios y se hace profesional. Después llega a La Vega y de La Vega llega aquí a Tenares por un amigo, y aquí conoce a Francis Livio Grullón y después a Marta Celli, su esposa. Esa biografía yo la publiqué en mi Facebook, Fernando Isiano Pérez, ahí la pueden encontrar. Me acuerdo yo que cuando concluí, se paró y me dio un abrazo bien fuerte. Él sintió esa palabra, la sintió porque yo traté de no ser lo muy exagerado, sino de estar lo más cerca de lo que estaba diciendo de su persona. Y él se sintió bien agradecido de eso. Y en ese sentido establecimos una relación extraordinaria. Inclusive él quedó de visitarme, pero ahí fue que se agravó. Pero yo siempre estaba ahí donde él, y me acuerdo que en algunas ocasiones tuve que almorzar con él allá y me sentía bien, porque don Pedro tenía esa característica que no la tienen todas las personas, que cuando él hablaba empezaba a darte historia y a enseñarte, y tú ver las intimidades, las interiorizaciones de la cosa. Él siempre estaba enseñando y con historia, porque esos ensayos de don Pedro, uno aprende de manera, uno queda sorprendido. Inclusive el mismo Rafael Hernández, el historiador de La Vega, el profesor Hernández, quedó maravillado. Inclusive el profesor Hernández siempre quería reunirse con él y me decía que lo llevara a su casa. También yo llegué a ir a su casa con algunas personas que lo querían conocer, como por ejemplo el doctor Rodríguez. Yo fui con el doctor Rodríguez ya a la casa de don Pedro, y también nuestro amigo Eugenio Camacho, que con él fue que yo me inicié a escribir. Cuando él era profesor mío, Eugenio Camacho estaba escribiendo y yo lo veía. Bueno, pues Eugenio Camacho y don Pedro Carreras eran muy buenos amigos. Y también este muchacho de San Francisco de Macorís, Noé Sayas. Y fue una experiencia extraordinaria. Todo eso lo puso en la biografía, y ese día le hicieron una ovación tan grande a Pedro, que tú sabes que son prácticamente poetas e intelectuales lo que alberga el interiorismo. Sabes que esa gente son reservadas, pero se sintieron conminados, se sintieron identificados, y se le hizo una ovación extraordinaria. Yo me siento orgulloso de haber sido amigo de don Pedro. Que Dios lo tenga en un lugar bien lindo en el cielo. ¿Cuántos hijos tuvo el tío Pupito, Claudia? Creo que ni él mismo lo supo. Esa vida de militar errante, trasladado de pueblo en pueblo, en cada pueblo un amante, y como resultado en cada traslado una mujer preñada, esperando pronto regreso. Pero el tío no volvía más. A los pocos meses, un nuevo traslado y otra mujer caía en sus redes y quedaba con un hijo en el vientre, a la espera del cabo Morroño. Así vivió el tío Pupito, al estilo del lagarto que no vuelve a ver el huevo que dejó al cuido de una roca. Al final,
cuando le llegó su reñida jubilación, se enredó con Maruja, una mujer que encontró en una barra. Siempre pensé que el tío Pupito, un hombre con tantas batallas libradas en eso de mujeres, cometió un gran error al juntarse con Maruja. ¿Sabes? Claudia, esa relación le acarreó 3 hijos que ella había procreado en relaciones anteriores. Para entonces eran muchachos de 10, 12 y 14 años de edad. Maruja mostró poca preocupación en la formación de ellos, y el tío no se sentía en la obligación de ayudarlos a encauzarlos, de manera que muy pronto le cogieron el gusto al olor de la calle. En la medida que fueron haciéndose hombrecitos y probando el sabor de la vida libertina, y faltos del debido correctivo, se fueron sintiendo dueños de sus propias decisiones. Llegó un momento en que casi ni los veía, pues cuando me levantaba para ir a la universidad, estaban durmiendo. Y en la tarde, cuando regresaba, en la mayoría de los casos, ya se habían ido de parranda o iban de partida. Algunas noches, ya de madrugada, los sentía llegar bebidos y hablando en sigilo para no despertar al tío y a Maruja. Con los años se fueron incorporando al mercado laboral hasta dejar el nido familiar. Y para colmo, Claudia, hasta la malagradecida Maruja, dejó al tío abandonado. Pobre tío, se quedó solo en aquel ranchón, como ya te he comentado. Logró construir con los restos de un viejo barco que encalló en el mar Caribe. Cada vez que iba a visitarlo, me dolía el alma verlo tan solo y tan lleno de olvido. Claudia, en aquel caserón, como un barco en el arenal, y yo en un rincón del mismo como el marinero en tierra. ¿Cuántas veces te soñé? Te hice mía en mis sueños. ¿Cuántas veces, mientras el tío Pupito oía sus acostumbrados boleros, me imaginé nosotros en aquella pequeña sabana próxima a tu casa, rodeada de florecillas, y la brisa acariciándonos con esa fragancia que dejan los pinos al atardecer? Bien, Isiano, como comentábamos anteriormente, en ese homenaje que le rindió el movimiento interiorista, la Ateneo Insular, que dirige don Bruno Rosario Canelier a Pedro, que fue a principio de este año, en ese homenaje que ellos le rindieron a Pedro Carreras, don Bruno dio lectura a un trabajo que él escribió, que se titula Evocación nostálgica de Pedro Carreras Aguilera, vivencias entrañables de una obra narrativa, que incluso te lo dedica a ti, dice a Fernando Isiano, autor de la palabra que embellece. Y tiene un epígrafe que dice: haré una copla muy sentida a todo el pinar de mi comarca, que ha crecido en mi ausencia. Pedro Carreras Aguilera. Comienza el trabajo de don Bruno diciendo: con ese epígrafe de contenido nostálgico, emocional y con sentido, que Pedro Carreras Aguilera consigna en la contraportada de su relato Confesiones a Claudia, inicio la presentación de esta obra del historiador, ensayista y narrador oriundo de Sabaneta, y aunque reside en Tenares, su espíritu ha mantenido abierto el cordón umbilical de su conciencia con su pueblo amado. Ese vínculo entrañable de Pedro Carreras Aguilera con Santiago Rodríguez ha dado cauce y sentido a su creatividad, ha inspirado numerosos libros y ha motivado este reconocimiento que esta tarde, en este encuentro literario,
le tributa a la Academia Dominicana de la Lengua y el movimiento interiorista del Ateneo Insular, por el uso ejemplar de la palabra y el valor literario de su obra, centrada en sus vivencias entrañables bajo la onda telúrica, afectiva y espiritual de Sabaneta. Este libro de Pedro Carreras Aguilera, Confesiones a Claudia, al ser una creación novelística de inspiración biográfica, no solo relata la vida del protagonista, sino que también alude a la realidad social, antropológica y cultural de Santiago Rodríguez y, desde luego, describe el ambiente con sus paisajes y escenarios, y desde el principio de su obra es un testimonio descriptivo y elocuente de la realidad que sus ojos contemplaron en los primeros años de su vida. En el pórtico de la obra, el narrador presenta una descripción del ambiente con un tono evocativo y nostálgico, para hacer sentir lo que atizó su sensibilidad abierta y empática, que se manifiesta mediante la creación de hermosas metáforas y oportunos epítetos y personificaciones. Don Bruno, en el análisis, habla de la parte telúrica, es decir, de esa energía que infunde Sabaneta en el autor. Y claro está, don Pedro habla de ese follaje y esa vida en los primeros años de su vida. Entonces, don Pedro habla también de que él cuida la palabra como un cultor de la palabra, porque eso tenía don Pedro, esa palabra él tenía mucho dominio. Él ubicaba la palabra como lo hace el arquitecto con un estante o alguna pieza para embellecer. Realmente esas palabras de don Bruno son potentes y coherentes. Entonces vamos a continuar leyendo por aquí otro de los fragmentos del trabajo de don Bruno, que dice así: el sujeto narrativo, al relatar su vida, cuenta hechos y peripecias que todos vivimos en el desarrollo de nuestra personalidad y que específicamente da cuenta de sus estudios, de las vivencias infantiles, de los pininos en la adolescencia, y desde luego un aspecto interesante es la realización de los estudios al cursar, por ejemplo, los estudios primarios, secundarios y universitarios, y en este caso da cuenta del impacto emocional que experimentó cuando consiguió el diploma de bachiller. El narrador evoca, emocionado, la emoción que encendió su sensibilidad cuando se hizo bachiller, una singular experiencia que hemos disfrutado al conseguir el primer diploma que nos abre las puertas del saber. Está en el fondo el de los ayeres oculto muchos años atrás, aquel día en que regresé a mi casa, investido de bachiller. El último día de clase, los compañeros llenaron mi camisa amarilla caqui con garabatos a modo de firmas y duré muchos años con ella, guardada como si coleccionara una insignia militar. ¡Qué emoción! Con aquel diploma creía haber conquistado el mundo de los saberes. Mamá preparó un rico flan de batata para celebrar mi graduación. Allá acudieron todos mis amigos. La vieja se esmeró más de la cuenta, pues sucede que ella cuando niña había visto por razones económicas tronchar sus estudios. Aquel esmero era una forma de celebrar la conquista que la circunstancia le negó, pero que a través de sus hijos la veía materializada. Eso es un fragmento de la novela Confesiones a Claudia que don Bruno cita en este trabajo. Óyeme, eso fue un hito que repercutió prácticamente en su vida, porque dice que el mejor diploma fue cuando él vio todas esas firmas en su camiseta, es decir, en su uniforme de los compañeros. Realmente se ve cómo él valora esos estudios y cómo él valora su mismo esfuerzo. Y la vieja también, porque ella al verse tronchar, tuvo que tronchar sus estudios, parece que se sintió como identificado con su hijo y con ese flan de batata, dice que se esmeró. Realmente como que inmediatamente la lectura te atrapa porque ¿qué dominicano no ha comido una jalea, como nosotros le decimos, al flan de batata? ¿Y qué dominicano no ha tenido esa experiencia vívida de lograr un lauro
de esa magnitud. Continúa diciendo don Bruno en su trabajo, en su vocación nostálgica, dentro del testimonio de las peripecias de una vida, Claudia es el centro de atención, la inspiradora de los hechos que van conformando la historia del novelar, motor de esta narración. Tú me esperabas en el dintel de la puerta, la casa recién pintada de azul, con puertas y jambas blancas, como un cielo mancillado por algunos pajones nubosos alrededor de la misma. Las dalias florecían, el romerillo olía, y las rosas rojas y amarillas se abrían al aire. Entre tantas flores, tú orizabas mi vida. Ahí parece como si él hubiera leído varias veces a María. Y es donde don Bruno habla de la parte telúrica, porque ahí es cuando el autor empieza a compenetrarse con las flores. Y mira cómo él interioriza esa belleza de la naturaleza. Y también no solamente él se queda con el embellecimiento visual de la cosa, sino que también habla del romerillo. Él huele. El buen lector empieza también a sentir ese olor. Realmente, don Pedro era un cultor grande de la palabra. Continuamos leyendo y comentando este trabajo de don Bruno Rosario Canelier, y dice así: lo que cuenta el autor de Confesiones de Claudia es un testimonio emotivo y nostálgico, aunque desgarrador y edificante, de cómo la conciencia se va acoplando al sentido que la realidad pauta para vivir una vida cifrada en principios que norman la existencia. Quizás debe aprender a olvidar, darle tiempo a lo que ya es el tiempo, a lo que ya es vestigio, y dejar de pensar en temas rancios que parecen ya no importarle a nadie. En definitiva, parece que el olvido es un buen tónico para poder vivir, y es que tantas reminiscencias amargas nos amargan la vida. Por eso y por tantas cosas que hieren, quizás deba dejar de pensar en batallas perdidas y me dirija a una taberna a pedir jarras de cerveza. Supongo que todos esos individuos que al caer la tarde se acercan a una cantina como cuervos heridos, se sientan escondiendo sus abultados vientres en el cantro de una mesa. Y allí, con un bolero de fondo, comienzan a pedir botellas de alcohol, sin compartir con nadie. Son hombres horadados por los recuerdos. ¿Cuántas batallas habrán perdido, Claudia? Resulta que en la novela él va haciendo esa reminiscencia y se la va diciendo a Claudia. Claudia es como si fuera el testigo omnisciente de la novela. Los primeros tiempos no fueron fáciles, fueron difíciles. Hubo muchas dificultades, vicisitudes, porque era que se estaba prácticamente construyendo prácticamente una nación o un pueblo, o se estaba ya también constituyendo ya de manera más formal lo que es la familia. Y mira que él dice, parece ser que todo ese recuerdo, esa reminiscencia, como dice en la novela, él le trae recuerdos amargos y quiere ir a una taberna a tomarse su cerveza para como llorar con cada trago. Realmente también es desgarrador. Al evocar el primer encuentro amoroso con Claudia, el narrador da una pincelada descriptiva del ambiente, refiere las costumbres del lugar y las expectativas de la época, al tiempo que refiere el estado emocional del actante. Luego, los hijos se fueron para la enramada que quedaba entre la casa y la cocina, como un subterfugio, para dejar a esos muchachos que hablen. Mi madre y la tuya se fueron a mirar flores al jardín, mientras que los dos viejos se quedaron en la enramada, hablando de conucos y posibilidades de cosechas. Por primera vez destapé una chata de BAT 69 que Marito me había entregado previamente, secreteándome el oído. Destápela, y cuando viene una botella y desnuda una mujer, se habrá graduado de hombre. Al caer la tarde, mis acompañantes decidieron marcharse, y tú y yo quedamos alimentando el mundo. Entre besos y caricias me dijiste, ¿ves que no era una cosa del otro mundo? Tenías razón, contesté, mientras nos confundíamos en un beso. Se siente un dominio
de todo ese escenario y cómo el mismo autor con el personaje de Claudia hacen una correlación y va marcando todo lo que la novela es esa. La novela es ahí que va. La novela va por ese trillo, por ese cauce. La evocación de Pedro Carreras Aguilera se manifiesta en los diversos trazos narrativos sobre la realidad histórica, antropológica y sociocultural que esta obra relata, con el contenido de lo que piensa y siente la gente, a la luz de sus vivencias entrañables, acompañadas de merengues, bebidas y amoríos, con todo lo que concita la sal de la vida. Una tarde, en que la noche acechaba como una alevosa comeluz, me le acerqué buscando empatía. Nos saludamos con cordialidad, me ofreció una vieja silla y me senté a su lado. Luego me pasó un frasco de aguardiente. Tomé un trago a pico de botella, como para sincronizar con él. Su tocadiscos estaba exhalando merengue. Tú sabes que Sí. Cuando don Bruno dice que es una narrativa histórica y antropológica, tiene toda la razón. Y más antropológica que histórica, porque tú sabes que don Pedro Carrera, que era un artesano de todas esas vivencias, mira, habla del tocadiscos y que eso fue una realidad y en una época, y habla de trago a pico de botella, que los hombres antes lo que bebían era pico de botella, no era con vaso plástico. Por eso fue que don Pedro fue grande, inclusive los ensayos que él escribió fueron un estudio antropológico de la sociedad dominicana. Para mí, don Pedro fue una de las personas antropológicamente que más conoció la República Dominicana. Cuando uno hablaba con don Pedro sentía eso, que bueno, a partir de los años vividos, ¿verdad? Que los años no se viven en vano, se dice por ahí, ¿verdad? Se viven y se acumulan experiencias. Y en el caso de don Pedro era una enciclopedia del alma dominicana, diría yo. Conocía muy bien la idiosincrasia del dominicano y realmente, como tú dices, supo plasmar eso en sus ensayos, que como dijimos anteriormente, fueron premiados en varias ocasiones. O sea, yo incluso me atrevería a decir que al momento de su fallecimiento, don Pedro era uno de los principales ensayistas con que contaba el país. O sea, realmente lo avalan los premios. Claro. Y con el asunto ese de la antropología, mira, fue uno de los autores que más conoció los personajes históricos de la República Dominicana. Habló bien de lo que fue Enrique Blanco y todos esos merengueros. Igualmente también conocía también lo que eran esos monumentos históricos y hablaba también de lo que era la tambora, el asunto de Ebro también, que ese libro me lo gocé yo, el asunto del acordeón, cómo fue que llegó aquí, cómo fue que se intronizó en la música dominicana, en el merengue. Ese instrumento marcó una época y marcó todo un transcurrir histórico del desarrollo de la República Dominicana. Ese libro, inclusive yo lo recomiendo, porque también él va hablando del instrumento y también va hablando de la historia, y uno va unificando todos esos momentos. Realmente él no dejaba nada. Cuando él pasaba, él trataba de acoplar, de ser lo más acogedor posible en sus escritos. Sigue diciendo don Bruno en su trabajo: para cerrar su narración evocativa y nostálgica, el narrador de esta historia autobiográfica concluye sus testimonios exaltando el encanto de su tierra y lo bueno de su pueblo, al tiempo que daba cuenta de su vida, de lo peculiar de la realidad material y espiritual, de los hechos que forjaron su personalidad y del sentido que subyace en cada ser viviente que reescribe la historia para darle continuidad y prestancia a la existencia humana. Como vestigio del breve tiempo de prosperidad que el corte de la madera trajo a Palo Bonito, sobrevive el colmado de Mallía, que ahora es atendido por Malico. Es el único espacio social que visito para comprar cigarros y café, y esos panecillos de anís
típicos de Guarabanó. Una tarde, como compadecido de mí, Malico me preguntó: ¿y qué hace usted tan solo en ese rancho? Cavilando, le contesté, cavilando. Y hoy nueva vez me ha preguntado: ¿qué es lo que usted tanto apunta siempre sentado en esa mecedora? Cuentas, echando cuentas con la vida, le respondí, Claudia. Cuando don Bruno inicia ya esa parte ahí, dice la parte evocativa y nostálgica, porque él está haciendo evocaciones, él está recordando, evocando esos recuerdos. Es una novela prácticamente retrospectiva. Coincido don Bruno contigo en esa parte, Ciano, que él concluye su trabajo diciendo: tras la vivencia, nada es tan consecuente como la nostalgia. Ese sentimiento subyace en el relato testimonial, evocativo y nostálgico de Confesiones a Claudia, de Pedro Carreras Aguilera, un escritor de Sabaneta que ha hecho de su pueblo amado la fuente nutricia de su creatividad y el aporte intelectual, estético y espiritual de su talento, foro y cauce de vivencias entrañables y también sustancia y sentido de una vida con destino. Así concluye don Bruno Rosario Canelier su trabajo en cuanto a esta novela Confesiones a Claudia de Pedro Carreras Aguilera. La nostalgia y esa vivencia es donde realmente el buen escritor se acuña para hacer su obra. Y generalmente cuando es así, salen grandes obras. ¿Quién de nosotros no tiene remembranza, nostalgia, hablar del espacio, cómo se desarrolló y toda esa cosa? Una obra extraordinaria y que yo invito a todos los lectores a tener esa experiencia y leerla, que es como si fuera darle un tributo a don Pedro Carreras Aguilera. Bien, Isiano, ya concluimos este homenaje que hemos querido ofrecer a la memoria de Pedro Carreras Aguilera al comentar esta novela Confesiones a Claudia. Y te agradezco a ti por haberme acompañado en este tiempo en el que hemos hecho remembranza, tal como tú decías. Hay que apelar a eso, a la memoria, a veces para uno darse cuenta de que uno ha vivido y que uno ha conocido gente, así como Pedro Carreras Aguilera, que realmente vale la pena conocer en nuestra vida. Te agradezco también, yo soy un colaborador de tu programa, tú lo sabes, claro. Y me siento honrado cuando tú me elegiste para hablar de don Pedro. Mira que yo soy de Moca y vivo en Villa Tapia, y como conecto con Tenares y conecto con él. Inclusive en varias ocasiones él me invitó a su casa allá a Sabaneta para yo durar un fin de semana con él, para comer chivo, como decía él. Él quería darme una hartura de chivo, pero no se llegó a dar. Pero yo sé que espiritualmente yo lo sentí que él tenía todas las buenas intenciones para eso. Entonces yo te agradezco infinitamente que tú me hayas elegido, y tú sabes que yo soy un colaborador de este programa. Hola, mi nombre es Ramón Saba. Soy poeta y escritor de Tenares. Y voy a hablar sobre alguien importante para mí, Pedro Carreras Aguilera, quien nació en Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, pero llevaba mucho tiempo residiendo en Tenares y compartiendo conocimientos con sus municipios, entregando sus dominios intelectuales a ambas comunidades, las que se disputaban el derecho de llamarlo suyo por igual. En Tenares sembró raíces como buen agrónomo, y sus cenizas abonan los laberintos que sutilmente se eternizan en los corazones de esa población, que es la mía también. Pedro fue ensayista, novelista, agrónomo y catedrático. Se graduó de maestro normal y poseía una maestría en protección vegetal y otra en enseñanza superior, ambas cursadas en la Universidad de Cuba. Allí se juntó con un grupo de historiadores,
especialmente del ensayo, tomó un entrenamiento sobre la construcción de ese género y entonces abandonó los cuentos y la poesía que escribía. Pedro Carreras Aguilera publicó una docena de importantes obras que engalanan hoy a la bibliografía nacional, entre las que podemos señalar Cuando la tierra cantaba, una magnífica novela, El noroeste en los perfiles de la historia dominicano, ensayo, El Galí, Pote, Bellaco y otros asombros, que es una monografía, y La Escuela Nueva, Ideología y Culto a los Trujillo, un ensayo, entre otras muchas más. Fue también merecedor de múltiples premios e importantes reconocimientos, entre los que se destacan haber recibido el Premio Fungló de 2018 en la categoría de ensayo, Premio Nacional de Historia 2000 en el primer concurso nacional de Historia y Desarrollo de las Provincias, Premio Nacional de Ensayo 2013 por Fundacom y Premio Nacional de Historia Bertilio Alfao Durán, entre otros muchos premios. Sin temor a exagerar, considero que Carreras Aguilera recibió menos lauros y reconocimientos de los que realmente merecía, pues como bien dice el amigo y reconocido crítico literario José Rafael La Antigua, Pedro poseía un estilo que absorbía la atención del lector. Loor a la memoria de ese digno miembro del Parnaso literario dominicano, quien además de sus cualidades intelectuales, se vestía permanentemente con un elegante traje de humildad, simpatía y don de gente. Soy Noé Saya. De Pedro podríamos decir que era un hombre sabio, una persona poco común, con una sabiduría del pueblo, con una formación intelectual y académica de primer orden. Era un apasionado de la historia, un apasionado de la memoria del pueblo dominicano, y en su texto se refleja precisamente esa pasión por lo mínimo, por la cosa simple, por las cosas silvestres, por el hombre en su esencia, en su más profundo ser. Sus trabajos históricos están llenos de historia de aquella, vamos a decir, de aquella cosa que nadie contempla historiar, pero que, por ejemplo, el origen de muchas cosas que uno no sabe cómo llegaron aquí, como por ejemplo el arroz, la habichuela y la carne, cómo fue que el dominicano empezó a involucrarse en este tipo de comida, que no era así en el pasado. Cómo llegó aquí cosas, por ejemplo, como el ratón, como la pulga, cómo nació la habichuela con dulce, cuál era el concepto. Una serie de elementos fundamentales de la memoria del hombre y del ser dominicano. Además, una persona que honraba la amistad, vivía la vida con alegría y con amor. Eso era lo fundamental de esa capacidad de poder involucrarse con el corazón a las cosas más comprometidas del ser dominicano. Como escritor, un brillante escritor, un brillante narrador. Eso lo hacía el historiador que es. Les recomiendo, el que no ha leído los libros de historia de Pedro, leerlo, porque son exquisiteces. Y también su novela y su humanismo. Bueno, en esencia, eso podría yo decir que era Pedro Carreras Aguilera. Bien, mi nombre es Marlon Ancelotti González, escritor de Santiago, especialmente en el área de la ensayística. Bien, me place participar en este programa que está dedicado a Pedro Carreras Aguilera, a invitación del amigo Edward Tejada, quien me invitó a dar algunas consideraciones sobre él. Lo conocí hace unos 8 años atrás, cuando fuimos ambos premiados en los ensayos de la Fundación Global y Desarrollo para el año 2013. Y desde lo que lo conocí, fue una persona que hicimos empatía,
Ambos somos maestros y de él, en su estilo en cuanto al ensayo, aprecié mucho su capacidad de investigación, de su erudición, también esa forma tan sencilla de él escribir, es decir, hacía que el lector fuera captado de inmediato. Entonces, especialmente ese ensayo en el cual ganó el primer lugar ese año, tocando tópicos de la historia chiquita, que realmente no es tan chiquita, pero se suele pasar por alto a la hora de contar historias. Y don Pedro manifestaba esa maestría que es notable en su escritura. Así que para mí esa muerte de él ha sido una pérdida muy sensible para nuestra literatura, y más por ese don de gentes que tenía, la manera fácil de él empatizar con la gente. Pero seguro lo que nos consuela es que lo mejor de su pensamiento nos ha quedado plasmado en sus obras, a donde podemos recurrir acudir vez tras vez a buscar información clave, especialmente que toca esa región que él tanto amó, la cual nació, como es la región del Cibao. Así que sí, su recuerdo va a ser imperecedero de quienes lo llegamos a apreciar. Para mí ha sido un placer contar estas impresiones sobre el amigo Pedro Carreras Aguilera. Soy Eugenio Camacho. Hay muchas cosas que decir sobre Pedro Carrera, y realmente a lo que éramos amigos de él y lo visitábamos en ocasiones, nos causó mucho pesar su partida, que la consideramos a destiempo. En cuanto a sobre todo en cuanto a su persona, que era un amigo sincero, leal, era una persona afable, con el que uno siempre estaba en disposición de dialogar por sus opiniones francas. De manera que conversar con Pedro Carrera de verdad que era un deleite, porque uno aprendía de cada palabra que él pronunciaba. Y dije al principio a destiempo porque Pedro había desarrollado una obra con mucha valía, sobre todo su obra ensayística, en la que mostró sus grandes dotes de investigador. A mí me pareció una obra singular, sobre todo esos ensayos con los que él llegó a participar en Funglode, que me parecieron muy notables, porque Pedro tenía un sentido muy agudo de la observación del hecho cultural y del hecho histórico, y eso no se consigue siempre, es de pocas personas, y él tenía esa cualidad. Pero sobre todo Pedro Carrera manejaba un discurso ameno, docto, de múltiples significaciones, y su prosa tenía un ritmo envidiable. El discurso histórico y la prosa de Pedro tenían un ritmo sin igual. A mí me parecía a veces esos ensayos históricos de Pedro parecían ensayos literarios, y para mí, que estaban en la frontera entre literatura, historia, testimonio, o sea, Pedro manejaba una combinación que poca gente, pocos escritores tienen esa cualidad en la literatura dominicana. Pero sobre todo manejar los datos importantes de la historia chiquita, como él decía, porque él manejaba muy bien lo intrahistórico, o sea, lo que hay, esa historia secreta que hay detrás de la historia, que pocos historiadores se atreven a revelar, y él lo hizo con mucha calidad y con mucha justicia,
y con mucho sentido de la ciencia, de manera que a mí me parece que la obra ensayística de Pedro Carrera es una obra sin igual, de la que nosotros tenemos que aprender todos los días y aprender a valorarla con el tiempo. Yo tuve la oportunidad, y le agradecí eso siempre, de ver algunos de sus libros antes de que él lo publicara. Una vez me dio un manuscrito a leer, a ver cuál era mi opinión en ese sentido. De manera que yo me sentí siempre un amigo distinguido de Pedro Carrera. Y nada, como siempre, lamentamos su partida, de verdad. Concluimos este homenaje con el poema Oda a Pedro, escrito y recitado por Diógenes Díaz Torres. Oda a Pedro. Sucedió en Sabaneta, una primavera, en el Montazo para ser exacto. Disfrutaba Dios de un día de campo y deslumbrado ante su propia creación, le pareció bueno que el mundo supiera de las múltiples formas de belleza en este apacible rincón. Y es así como nace Pedro. Luego fue tiempo de crecer, como crecen los campesinos, en simbiosis con el entorno, desarrollando vínculos fraternos dentro y fuera de su especie. Así fue subiendo Pedro, rico en cosas de esas buenas que no tienen precio, y mitigando precariedades en el regazo de la naturaleza. Pronto fue tema en la comarca la inteligencia del niño, que lee en las horas santas, augura los pasos del día, entiende el dialecto de la noche y en la escuela va puntero. Así fue creciendo Pedro, con sus laboriosas manos al servicio de los suyos y sus pies descalzos, esculpiendo los caminos, principalmente aquel enjuto que encausa la lluvia hasta el riachuelo, cuya agua transparente, según cuenta la leyenda, una vez en las venas, transmuta en apego, sentimiento que por siempre ha abultado el equipaje del otrora joven agricultor, arrancado de su lar por la propulsión de sus sueños. Y llegando a este punto, es cuando caigo en cuenta, es poco en base un poema para abreviar una trayectoria tan dilatada como la de Pedro, la cual excedería incluso el poemario Vida y obra de un grande, cuyo contenido me permito bosquejar. Don Pedro, sabanetero ilustre, triunfador en el conjunto de los roles que definen a un hombre cabal. La vida lo contempla con cierta admiración, porque jamás se rinde y pierde o gana en buena lid. Por tanto, nada ni nadie ha podido doblegar su dignidad. La patria tiene en este hijo un referente de primer orden, siempre que se hable de anteponer el ser al tener. Don Pedro y su gran amor. Una dama con alma de poeta, Marta Celi, hermosa mujer, esposa, amiga y sostén, con quien procreó su continuidad. 4 lumbreras en ciernes, que dan testimonio de un hogar cimentado en los valores, donde Dios es prioridad, y la educación ocupa un lugar cimero. Habla bonito de un hombre ser artífice de una familia ejemplar. Don Pedro y los libros, fructífero concubinato, del cual se deduce que cuando la lectura es mucha, escribir se torna inevitable. Así lo atestiguan más de una docena de obras publicadas e importantes lauros conquistados. Muestrario que da la certeza de estar ante un intelectual,
un diestro domador de la palabra, cuyo tesón lo ha erigido como una autoridad literaria admirada y respetada en el intrincado mundo de las letras. Don Pedro y Tenares, nupcia imperecedera, entre una tierra bendecida que emana en gran manera plátano, cacao y gente de bien, y el profesional de la agropecuaria recién llegado a esos lares, tras la convocatoria del deber. Prohijado en el jardín de las amapolas, gracias a los méritos alcanzados como tenarense de alto vuelo, hoy celebra con humildad ser hijo distinguido de dos pueblos. Don Pedro y Sabaneta, protagonistas de un amor resistente a distancia e inmune a cualquier tipo de ausencia. Varias veces campeón en el rompimiento de barreras. El suyo es un sentir de esos que invernan, aguardando en silencio el veredicto de los años. Oh, Sabaneta, mi fin de trayecto. No sé cómo le hace para estar en el noroeste y en el corazón de Pedro. Queda advertida la muerte. Cualquier intento contra don Pedro fuera de los límites de su lar será entendido como un simulacro, porque lugares hay muchos para visitar y hasta para vivir, pero solo uno cuando se trata de nacer o morir. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.